El libro de Malaquías termina bajo el dominio persa. Sus últimas palabras anuncian la llegada de Elías antes del día grande y terrible del Señor. Después de eso, el registro profético del canon protestante se detiene. Cuando Mateo abre su relato, el mundo es otro. Roma domina Judea. Herodes gobierna con el respaldo del imperio. El griego circula ampliamente por el Mediterráneo. Las sinagogas forman parte de la vida de muchas comunidades judías. Fariseos y saduceos ocupan un lugar central en los debates religiosos. El segundo templo ha sido transformado en un complejo monumental. Nada de eso existía de la misma manera cuando termina el Antiguo Testamento. Entre ambos escenarios se extienden aproximadamente 4 siglos, que ningún libro del canon protestante narra de forma continua. ¿Cómo pasó Judea del dominio persa al mundo romano que encontramos en los Evangelios? Si estos 400 años siempre fueron una página en blanco, para ti, escribe 400 años en los comentarios. El libro de Malaquías suele situarse alrededor del 430 a.C. La comunidad judía había regresado del exilio en Babilonia. El segundo templo estaba en funcionamiento y Jerusalén volvía a tener murallas. Era una provincia pequeña dentro de un imperio extranjero. 4 siglos después, Persia había desaparecido como potencia dominante. Alejandro Magno había conquistado la región. Sus sucesores habían dividido su imperio. La cultura griega había transformado buena parte del Mediterráneo oriental. El templo había sido profanado y purificado. Una revuelta judía había dado origen a una nueva dinastía. Esa misma dinastía terminó destruida por sus propias luchas internas, abriendo las puertas para la intervención de Roma. Estos siglos suelen ser llamados los años de silencio. El nombre describe la ausencia de nuevos libros proféticos dentro del canon protestante, pero históricamente fueron siglos de enorme transformación. Fuentes antiguas, textos judíos del período, arqueología y documentos posteriores permiten reconstruir buena parte de ese recorrido. Y cuando se sigue esa historia desde Persia hasta Roma, muchas cosas que aparecen repentinamente en el Nuevo Testamento comienzan a tener contexto. Todo empieza en una pequeña provincia llamada Judea, todavía bajo el dominio del imperio persa. Cuando Malaquías terminó de escribir, Judea era una provincia menor dentro del imperio más grande que el mundo había conocido hasta entonces. El imperio persa, bajo la dinastía aqueménida, se extendía desde el valle del Indo hasta las costas del mar Egeo. Judea, conocida administrativamente como Yehud, ocupaba apenas un fragmento de ese territorio. La comunidad que habitaba esa provincia era el remanente del exilio. Décadas antes, Ciro el Grande había emitido un edicto que permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. El regreso fue gradual. Los primeros grupos llegaron bajo Zorobabel y Jesúa el sacerdote. La reconstrucción del templo se completó alrededor del 516 a.C., bajo el reinado de Darío I. El edificio levantado sobre las ruinas del templo de Salomón era más modesto. Esdras registra que algunos ancianos que habían conocido el primer templo lloraron al ver los nuevos cimientos. El Arca de la Alianza, cuyo destino después de la caída de Jerusalén no está registrado en las Escrituras, ya no aparece asociada al segundo templo. Aún así, el templo funcionaba. Los sacerdotes ofrecían sacrificios. Las fiestas se celebraban. La ley de Moisés se leía públicamente.
Esdras había liderado una reforma centrada en la obediencia a la Torá. Nehemías había reconstruido las murallas de Jerusalén y reorganizado la vida civil de la comunidad. Bajo el dominio persa, los judíos tenían cierta autonomía religiosa. El sumo sacerdote se convirtió en la principal autoridad local, una figura que combinaba funciones religiosas y representación política ante el imperio. La monarquía davídica, que había gobernado durante siglos, se había extinguido como institución después del exilio. Ya no había rey de la línea de David. Jerusalén en esta época era una ciudad pequeña. Las estimaciones arqueológicas sugieren una población de apenas unos pocos miles de habitantes dentro de las murallas reconstruidas por Nehemías. Los muros eran de piedra local, levantados con urgencia más que con ornamento. Las calles estrechas, el comercio limitado comparado con las grandes capitales del imperio. Fuera de Jerusalén, la vida de la provincia giraba en torno a la agricultura: olivos, viñedos, trigo, cebada. Las aldeas de Judea dependían de los ciclos de siembra y cosecha, del agua de lluvia almacenada en cisternas talladas en la roca caliza de la región. El olor del aceite de oliva recién prensado marcaba las temporadas tanto como el calendario litúrgico. El mundo persa era vasto y organizado. Un sistema de caminos reales conectaba las provincias. Había moneda oficial, correo imperial, gobernadores designados desde Susa o Persépolis. Los judíos vivían dentro de ese sistema, pagando tributo al rey persa, gobernados en lo local por sus sacerdotes, preservando sus tradiciones dentro de los límites que el imperio permitía. Esa fue la Judea que conocieron las últimas generaciones del Antiguo Testamento. Una comunidad reconstruida, religiosa, pequeña, sin soberanía política propia, dependiente de un imperio extranjero que, al menos, toleraba su culto. Malaquías había cerrado con promesas que todavía resonaban: el mensajero que prepararía el camino, el profeta Elías que regresaría, el día del Señor que vendría. Esas palabras quedaron suspendidas sobre una comunidad que seguía esperando, ofreciendo sacrificios en un templo modesto, leyendo una ley antigua, viviendo bajo un imperio que no conocía al Dios de Abraham. Y entonces, desde Macedonia, un joven rey comenzó a marchar hacia el este. En el año 334 a.C., Alejandro de Macedonia cruzó el Helesponto con un ejército de aproximadamente 40.000 hombres. Tenía 22 años. Su objetivo era el imperio persa. Lo que siguió fue una de las campañas militares más rápidas de la historia antigua. En apenas 11 años, Alejandro derrotó a los ejércitos persas en Isos y Gaugamela, tomó Egipto, conquistó Babilonia, llegó hasta los confines de la India. El imperio persa, aquel que había dominado el mundo conocido durante 2 siglos, se desplomó. Para Judea, el cambio fue sísmico. La provincia que había existido bajo administración persa durante generaciones pasó a manos de un conquistador griego. El historiador Flavio Josefo, escribiendo 3 siglos después, relata que Alejandro visitó Jerusalén y que el sumo sacerdote salió a recibirlo. Muchos historiadores modernos consideran este relato una tradición tardía más que un acontecimiento verificable. Lo que es seguro es que Judea pasó al control macedonio sin resistencia registrada. Alejandro llevaba consigo más que un ejército. Llevaba una visión del mundo. Fundó ciudades a lo largo de su ruta. Al menos 20 llevaron su nombre, siendo Alejandría de Egipto la más conocida.
Estas ciudades funcionaban como centros de cultura griega. Tenían gimnasios, teatros, ágoras, templos dedicados a los dioses del Olimpo. El idioma griego, en su variante común, el koiné, comenzó a extenderse como lengua de comercio, administración y cultura por todo el Mediterráneo oriental. Este proceso tiene un nombre: helenización. La expansión de la cultura, la lengua, la filosofía y las costumbres griegas a través de los territorios conquistados. La helenización fue un proceso gradual que se extendió durante siglos y afectó de maneras diferentes a cada pueblo. Para la comunidad judía, la helenización presentó un desafío sin precedentes. Durante el exilio en Babilonia, los judíos habían mantenido su identidad a través de la ley, las tradiciones y la memoria del templo. Bajo Persia, el modelo era de tolerancia. Cada pueblo podía mantener sus costumbres. El mundo griego operaba con una lógica diferente. La cultura griega se ofrecía como universal, atractiva, sofisticada. No siempre se imponía por la fuerza, se infiltraba por la admiración. Alejandro murió en Babilonia en el 323 a.C. Tenía 32 años. La causa de su muerte sigue siendo debatida. Fiebre, posible envenenamiento, consecuencias de heridas acumuladas. Lo que es seguro es que murió sin dejar un sucesor claro. Su imperio, construido en una década, comenzó a fragmentarse inmediatamente. Sus generales, conocidos como los diádocos, se repartieron los territorios. Las guerras entre ellos duraron décadas. Dos de esas dinastías resultan fundamentales para la historia de Judea: los Ptolomeos, que tomaron Egipto, y los Seleucidas, que controlaron Siria y Mesopotamia. Judea quedó exactamente entre ambos. Geográficamente, era el corredor que conectaba Egipto con Siria. Políticamente, era un territorio disputado. Esa posición, atrapada entre dos potencias helenísticas, definiría los siguientes 150 años de su historia. Después de las guerras entre los sucesores de Alejandro, Judea quedó bajo el control de la dinastía tolemaica de Egipto. Esto ocurrió alrededor del 301 a.C., cuando Ptolomeo I aseguró la región tras la batalla de Ipsos. Durante aproximadamente un siglo, los Ptolomeos gobernaron Judea con relativa moderación. La comunidad judía mantuvo su estructura interna. El sumo sacerdote seguía siendo la autoridad local. El templo funcionaba. La ley se observaba. Ptolomeo necesitaba una provincia estable en su frontera norte, y la autonomía religiosa de los judíos no amenazaba sus intereses. Fue durante este período tolemaico cuando ocurrió algo que transformaría la historia de las Escrituras: la traducción de la Torá al griego. En Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro en la costa de Egipto, existía una comunidad judía numerosa e influyente. Muchos de estos judíos alejandrinos hablaban griego como lengua cotidiana. La tradición conocida como la Carta de Aristeas relata que Ptolomeo II Filadelfo encargó la traducción de la Torá al griego y que 72 sabios realizaron el trabajo. Los detalles de esta tradición son debatidos, pero el resultado es un hecho histórico: la traducción de la Torá primero y gradualmente del resto de las escrituras hebreas al griego, lo que conocemos como la Septuaginta. La Septuaginta se convirtió en la Biblia de los judíos de la diáspora, que ya no dominaban el hebreo. Siglos después, sería la versión que los autores del Nuevo Testamento citarían con mayor frecuencia. Una traducción nacida en este período de aparente silencio terminaría siendo la puerta
por la que millones de personas accederían a las escrituras de Israel. El equilibrio tolemaico duró hasta el 198 a.C. Ese año, el rey seleucida, Antíoco III, derrotó a los ejércitos egipcios en la batalla de Panión, cerca de las fuentes del río Jordán. Judea cambió de manos. Inicialmente, el cambio pareció favorable. Antíoco III concedió privilegios a los judíos, reducción de impuestos, respeto por las leyes del templo, materiales para las reparaciones del santuario. El historiador Josefo conserva los decretos que documentan estas concesiones. La situación seleucida era más frágil de lo que aparentaba. El imperio enfrentaba presiones militares desde varios frentes, incluyendo la expansión de Roma por el Mediterráneo occidental. Antíoco III fue derrotado por los romanos en la batalla de Magnesia en el 190 a.C. Las condiciones de paz impuestas por Roma incluyeron indemnizaciones enormes que desangraron las finanzas seleucidas. Esa presión económica se trasladó a las provincias y en Judea se combinó con otro factor: la tensión interna entre judíos que abrazaban la cultura griega y judíos que la rechazaban. La helenización ya había penetrado en las familias sacerdotales de Jerusalén. Algunos miembros de la élite judía veían en la cultura griega una oportunidad de ascenso social y político. Otros la consideraban una amenaza directa a la identidad del pueblo y a la fidelidad a la Torá. Esa fractura se hizo visible cuando el puesto de sumo sacerdote, la posición religiosa más importante de Judea, comenzó a ser objeto de intrigas políticas y sobornos ante la corte seleucida. El sumo sacerdocio, que debía transmitirse dentro de líneas familiares establecidas, se convirtió en mercancía. La crisis estaba gestándose, y bajo el reinado del siguiente rey seleucida estallaría. En el año 175 a.C., Antíoco IV subió al trono seleucida. Se otorgó a sí mismo el título de Epífanes, manifestación divina. Sus detractores lo llamaban Epímanes, el loco. 2 sacerdotes judíos compitieron por el cargo de sumo sacerdote, sobornando al nuevo rey. Primero Jasón desplazó a su hermano Onías III, ofreciendo tributos mayores. Después Menelao superó la oferta de Jasón y lo reemplazó. Menelao, según algunas fuentes, ni siquiera pertenecía a la línea sacerdotal legítima. El sumo sacerdocio, la institución más sagrada de Judea, quedó sujeto a la mejor postura económica. Jasón, desde el exilio, intentó recuperar Jerusalén por la fuerza en el 168 a.C. Antíoco IV interpretó esto como una rebelión. Su respuesta fue devastadora. Las fuentes, principalmente los libros de Macabeos, que no forman parte del canon protestante, pero son documentos históricos del período, describen lo que siguió. Las tropas seleucidas entraron en Jerusalén. El templo fue saqueado. Se prohibió la observancia de la Torá. Se prohibió la circuncisión. Se prohibió guardar el sábado. Se destruyeron copias de las Escrituras. Sobre el altar del templo se erigió un altar dedicado a Zeus olímpico. Se ofrecieron sacrificios de animales considerados impuros por la ley mosaica. Esto ocurrió en el año 177 a.C. El libro de Daniel se refiere a un evento que muchos intérpretes asocian con esta profanación, la abominación desoladora, mencionada en Daniel 11:31. La respuesta vino de una aldea llamada Modiín, en las colinas al noroeste de Jerusalén. Un sacerdote llamado Matatías se negó a ofrecer sacrificio pagano cuando un oficial seleucida se lo ordenó. Según primero Macabeos, Matatías mató al oficial
y a un judío que había accedido a sacrificar. Después huyó a las montañas con sus hijos. Matatías murió poco después. El liderazgo pasó a su hijo Judas, conocido como Macabeo, un apodo que probablemente significa el martillo. Judas organizó una guerrilla desde las montañas de Judea. Sus fuerzas eran inferiores en número y equipamiento. Las victorias iniciales contra destacamentos seleucidas sorprendieron a propios y extraños. En el 164 a.C., las fuerzas de Judas recuperaron Jerusalén y purificaron el templo. El altar profanado fue retirado. Se construyó uno nuevo. Se reanudaron los sacrificios conforme a la ley. La purificación del templo dio origen a una festividad. Hanukkah, la fiesta de la dedicación. El Evangelio de Juan la menciona brevemente. En Juan 10:22, el texto registra que Jesús caminaba por el templo durante la fiesta de la dedicación, en invierno. Una celebración nacida en este período de silencio profético aparece sin explicación previa en las páginas del Nuevo Testamento. La revuelta macabea continuó después de la purificación del templo. Las guerras contra los seleucidas se extendieron por años. Judas Macabeo murió en batalla en el 160 a.C. Sus hermanos Jonatán y Simón continuaron la lucha. Jonatán logró ser nombrado sumo sacerdote mediante alianzas diplomáticas. Simón alcanzó lo que parecía imposible. En torno al 142 a.C., Simón consiguió la exención del tributo y Judea alcanzó un grado de autonomía que no había conocido desde antes del dominio extranjero. La independencia asmonea terminaría consolidándose en las décadas siguientes. Después de siglos bajo grandes imperios, Judea volvía a estar gobernada en gran medida por dirigentes judíos. La independencia trajo consigo una pregunta que la revuelta nunca respondió. ¿Qué ocurre cuando los que lucharon por la libertad religiosa se convierten en gobernantes políticos? La familia de Matatías se conoce históricamente como los asmoneos. Lo que comenzó como una revuelta sacerdotal contra la opresión religiosa se transformó, en menos de una generación, en una dinastía. Simón, el último hijo sobreviviente de Matatías, fue confirmado como sumo sacerdote, gobernante militar y líder del pueblo en una asamblea pública alrededor del 142 a.C. El cargo fue declarado hereditario. Con esa decisión, los asmoneos concentraron en una sola familia el poder religioso, militar y civil. Juan Hircano, hijo de Simón, gobernó entre aproximadamente 134 y 104 a.C. Expandió las fronteras de Judea de manera significativa. Conquistó Samaria y destruyó el templo samaritano del monte Gerizim. Sometió Idumea, la región al sur de Judea, y, según Josefo, obligó a los idumeos a circuncidarse y adoptar las leyes judías, una conversión forzada que tendría consecuencias imprevistas. De Idumea saldría, generaciones después, la familia de Herodes. El hijo de Juan Hircano, Aristóbulo I, dio un paso que ningún líder judío había dado desde antes del exilio. Adoptó el título de rey. Los asmoneos eran sacerdotes de la línea de Aarón, no descendientes de David. La combinación de la corona real con el sumo sacerdocio generó una tensión que fue creciendo con cada generación. Alejandro Janeo, que reinó entre el 103 y el 76 a.C., llevó esa tensión al extremo. Josefo relata que durante una celebración de la fiesta de los tabernáculos, la multitud le arrojó los frutos ceremoniales de la festividad, porque lo consideraban indigno del sacerdocio. La rebelión que siguió dejó, según las fuentes, miles de muertos. Josefo afirma que Janeo crucificó a 800 opositores.
la mayoría asociados con el movimiento fariseo. Es durante el período asmoneo cuando los grupos que aparecen en el Nuevo Testamento tomaron forma definida. Los fariseos enfatizaban la observancia estricta de la ley, incluidas las tradiciones orales, que interpretaban y expandían los mandamientos escritos. Los saduceos, vinculados a la aristocracia sacerdotal, aceptaban solo la Torá escrita y colaboraban con el poder político establecido. Los esenios, mencionados por Josefo y Plinio, y probablemente relacionados con la comunidad que produjo los manuscritos del Mar Muerto, optaron por retirarse, considerando corrupto tanto el templo como su liderazgo. Cuando Jesús confronta a fariseos y saduceos en los evangelios, esos grupos llevan ya más de un siglo de existencia. Sus posiciones teológicas y políticas se forjaron en las tensiones del período asmoneo. Las preguntas que le hacen a Jesús sobre el diezmo, el sábado, la resurrección, la autoridad de la tradición oral, todas tienen raíces en debates que comenzaron durante estos años que las Escrituras no narran. Salomé Alejandra, viuda de Janeo, gobernó entre el 76 y el 67 a.C. Bajo su mandato, los fariseos ganaron influencia en el Sanedrín. Fue un período de relativa estabilidad. A su muerte, sus dos hijos, Hircano II y Aristóbulo II, entraron en una guerra civil por el trono. Lo que comenzó como resistencia religiosa contra un imperio pagano terminó como una monarquía que usaba las mismas herramientas que sus antiguos opresores: alianzas mercenarias, conversiones forzadas, ejecuciones políticas. La guerra entre los dos hermanos resultó ser la decisión más costosa de la historia asmonea. Ambos buscaron el apoyo de una potencia que ya dominaba gran parte del Mediterráneo. Ambos enviaron embajadores a Roma. La invitación fue aceptada. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo llegó a Siria después de reorganizar los territorios orientales del Mediterráneo. Los embajadores de Hircano II y Aristóbulo II se presentaron ante él. Cada uno reclamaba el trono de Judea. Pompeyo escuchó ambas partes. También recibió a una delegación de judíos que, según Josefo, pedía la abolición de la monarquía hasmonea y el retorno al gobierno sacerdotal. 3 posiciones, un solo árbitro, y ese árbitro era Roma. Aristóbulo intentó resistir. Sus seguidores se atrincheraron en el monte del templo. Pompeyo sitió la fortaleza durante 3 meses. Las tropas romanas atacaron en sábado, cuando los defensores, según la práctica de algunos sectores, se limitaban a la defensa pasiva. Los muros cayeron, las legiones entraron. Josefo registra que Pompeyo ingresó al lugar santísimo del templo. Ese espacio, que solo el sumo sacerdote podía cruzar una vez al año durante el día de la expiación, fue pisado por un general pagano. Josefo añade que Pompeyo no tocó los objetos del templo, ni saqueó el tesoro. El acto en sí marcó un punto de quiebre. La soberanía judía sobre Jerusalén quedó en manos extranjeras. Pasarían más de 2 milenios antes de que volviera a existir un Estado judío independiente. Roma reorganizó la región. Judea se convirtió en un Estado cliente, obligado a pagar tributo y a someterse a la supervisión romana. Hircano II fue mantenido como sumo sacerdote, pero sin el título de rey y con poder limitado. En las décadas siguientes, una familia idumea, descendiente de los pueblos convertidos a la fuerza por Juan Hircano, se posicionó estratégicamente en la política romana. Antípatro, consejero de Hircano II, ganó el favor de Julio César al apoyarlo durante la guerra civil contra Pompeyo.
Su hijo, Herodes, continuó esa línea de alianzas pragmáticas. En el 40 a.C., el Senado romano nombró a Herodes rey de Judea. El título era nominal. Jerusalén estaba entonces bajo control de Antígono, el último asmoneo, apoyado por los partos. Herodes necesitó 3 años de campaña militar, con apoyo de legiones romanas, para tomar Jerusalén en el 37 a.C. Herodes gobernó durante más de 3 décadas. Su reinado combinó construcción monumental con brutalidad política. Reconstruyó el templo de Jerusalén a una escala que superó cualquier versión anterior. Las plataformas de piedra que mandó construir siguen visibles hoy en el muro occidental. Edificó la ciudad portuaria de Cesarea Marítima, con su puerto artificial, su teatro y su hipódromo. Levantó fortalezas como Masada y el Herodión en medio del desierto de Judea, donde el calor de la roca y la sequedad del aire hacían de cada construcción un desafío de ingeniería. Al mismo tiempo, Herodes ejecutó a miembros de su propia familia cuando sospechó conspiraciones. Josefo documenta la ejecución de su esposa Mariamne, de origen hasmoneo, y de varios de sus hijos. El escritor romano Macrobio atribuye a Augusto una frase: que era preferible ser el cerdo de Herodes a ser su hijo. El Herodes que aparece en el Evangelio de Mateo, el rey que ordena la matanza de niños en Belén, al enterarse del nacimiento de un posible rival, es consistente con el perfil que las fuentes históricas describen: un gobernante capaz de grandes obras y de violencia extrema, siempre vigilante ante cualquier amenaza a su trono. Herodes murió alrededor del 4 a.C. Su reino fue dividido entre 3 de sus hijos. Judea, la porción central, quedaría pronto bajo administración directa de gobernadores romanos. Uno de ellos se llamaría Poncio Pilato. El mundo donde nacieron los primeros relatos del Nuevo Testamento era un mundo conectado de maneras que no habían existido 400 años antes. Los caminos romanos formaban una red que cruzaba provincias desde Hispania hasta Siria. Las legiones los habían construido para mover tropas, pero los usaban también comerciantes, mensajeros y viajeros de todo tipo. Caminos pavimentados con piedra volcánica, señalizados con miliarios, custodiados por destacamentos militares. Un hombre podía caminar desde Jerusalén hasta Antioquía, desde Antioquía hasta Éfeso, desde Éfeso hasta Roma. Las cartas del apóstol Pablo, décadas después, viajarían por esas mismas rutas. El griego koiné funcionaba como lengua común de todo el Mediterráneo oriental. Un judío de Jerusalén podía comunicarse con un comerciante de Alejandría, un filósofo de Atenas o un funcionario de Antioquía usando el mismo idioma. Las escrituras hebreas existían en traducción griega, la Septuaginta, accesible para cualquier persona alfabetizada del mundo helenístico. Cuando los autores del Nuevo Testamento citaron las Escrituras, la mayoría de las veces usaron esa traducción. La diáspora judía se había extendido por todo el mundo conocido. Había comunidades judías en Alejandría, Antioquía, Roma, Corinto, Éfeso, Tesalónica, Babilonia. Según algunas estimaciones, más judíos vivían fuera de la tierra de Israel que dentro de ella. Cada comunidad tenía su sinagoga, un espacio de reunión, enseñanza y oración que se había desarrollado durante el exilio y consolidado durante los siglos intertestamentarios. La sinagoga como institución fue un producto de este período. Cuando el templo estaba lejos o era inaccesible, la comunidad necesitaba un lugar donde leer las Escrituras, enseñar la ley y reunirse. Para el siglo I,
Las sinagogas estaban repartidas por todo el Mediterráneo. Cuando Pablo llegaba a una nueva ciudad, su primer destino era casi siempre la sinagoga local. Eso era posible porque el período intertestamentario había creado esa infraestructura. Junto con la diáspora, existía una categoría de gentiles conocidos como temerosos de Dios, personas que simpatizaban con el judaísmo, asistían a las sinagogas, respetaban los principios éticos de la Torá, pero que no se habían convertido plenamente mediante la circuncisión. Estas personas aparecen repetidamente en el libro de los Hechos. Cornelio, el centurión de Hechos 10, es descrito exactamente en esos términos. La combinación de estos factores, caminos, lengua común, diáspora, sinagogas, gentiles simpatizantes, formó el escenario exacto donde el mensaje cristiano se expandió en sus primeras décadas. Había además una expectativa. Siglos de dominio extranjero, persa, griego, seleucida, romano, habían intensificado la esperanza mesiánica. Los textos de Qumrán, descubiertos en las cuevas cercanas al Mar Muerto, a partir de 1947, revelan una comunidad judía del período intertestamentario que esperaba activamente la intervención divina. Algunos de esos textos hablan de un Mesías sacerdotal y un Mesías real. Otros anticipan una guerra escatológica. Lucas registra en su Evangelio que había personas en Jerusalén que esperaban la consolación de Israel, Simeón, y personas que esperaban la redención de Jerusalén, Ana. Esa espera era concreta. Estaba alimentada por generaciones de ocupación, por promesas proféticas pendientes, por la memoria de una independencia breve que había terminado en fracaso. El período intertestamentario construyó, pieza por pieza, el mundo donde cada página del Nuevo Testamento tiene lugar. Malaquías cerró con la promesa de un mensajero. Mateo abre con una genealogía que atraviesa siglos y termina en un nacimiento. Entre esas dos páginas, 400 años transformaron el mapa, la lengua, la política, la religión y las expectativas de un pueblo entero. Persia cayó, Grecia conquistó y se fragmentó. Los ptolomeos administraron, los seleucidas oprimieron, los macabeos se levantaron, los asmoneos gobernaron y se destruyeron. Roma llegó, Herodes construyó, y en medio de todo eso, una comunidad preservó sus escrituras, mantuvo su culto, esperó. El templo que conoció Jesús era el templo reconstruido por Herodes, un edificio que llevaba las marcas de cada imperio que había pasado por Jerusalén. Los grupos religiosos que aparecen en los evangelios, fariseos, saduceos, esenios, eran el producto de conflictos internos que se habían gestado durante siglos. La lengua en que se escribió el Nuevo Testamento, el griego, había llegado a Judea con las tropas de Alejandro 300 años antes. Las sinagogas donde Pablo predicaría existían porque generaciones de judíos en el exilio habían necesitado un lugar de reunión lejos del templo. Cada elemento del escenario del Nuevo Testamento tiene una historia, y esa historia se forjó en los siglos que las Escrituras no narran directamente. Las Escrituras canónicas no registran profecía durante ese período, y este relato respeta ese silencio. Lo que sí es verificable es que los acontecimientos de estos siglos prepararon condiciones concretas. Una lengua universal, caminos que conectaban provincias, comunidades judías repartidas por todo el Mediterráneo, escrituras traducidas y accesibles, y una expectativa mesiánica que llevaba generaciones creciendo. Cuando el Evangelio de Marcos abre con las palabras
principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, el lector del siglo I vivía en un mundo moldeado por Alejandro, administrado por Roma, dividido por debates entre fariseos y saduceos, conectado por caminos y por una lengua que permitía que un mensaje viajara de Jerusalén a los confines del imperio en una sola generación. Los 400 años de silencio fueron ruidosos, llenos de guerras, alianzas, traiciones, reformas, resistencia y transformación. La Biblia no los narra, pero sin ellos el mundo del Nuevo Testamento sería incomprensible. Si esta historia te acompañó hasta aquí, puedes dejar tu amén en los comentarios. Y si conoces a alguien que estudia las Escrituras y nunca escuchó sobre este período, compartir este recorrido puede abrir una conversación valiosa.